Aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Oremos. Señor, gracias, que tu palabra es viva y es eficaz. Háblanos en esta hora, que podamos entender y comprender los misterios que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, y por la fe, Señor, tú te damos las gracias. Señor, háblanos, que podamos entender y comprender esta palabra, y que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús estamos cancelando toda obra, Señor, de maldad, toda obra de perversidad, y declaramos, Señor, que tú gobiernas en este lugar y en esta ciudad. En el nombre de Jesús, que los cielos se abren y que la revelación fluye por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voltea a ver a su vecino y dígale: el primer día de la semana. Y luego nos sentamos. Oh, Shandarabasaya. Alguien puede decir gloria a Dios. ¿Cuántos me van a ayudar a predicar en esta mañana? Dije, ¿cuántos me van a ayudar a predicar en esta mañana? Estamos celebrando lo que es el día de resurrección. Y un día de resurrección no es cualquier día. Un día de resurrección tiene que ver con la victoria del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Alguien diga gloria a Dios, aleluya. Y hoy estaré dando el primer sermón de lo que es la resurrección. El domingo que viene estaré dando la segunda parte. La primera parte tiene que ver con el primer día de la semana. La segunda parte tiene que ver que solamente los que buscan a Jesús encuentran al Cristo resucitado. Entonces, para entender la segunda parte tiene que entender la primera. Porque la Biblia en Juan capítulo 20, verso 1, comienza el escritor hablando el primer día de la semana. Algo acontece en el primer día de la semana. Ese primer día de la semana es una culminación de cosas antiguas y es un comienzo de cosas nuevas. Alguien diga gloria a Dios. Y esto es algo muy, muy importante y significativo en lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo vino a dejar atrás lo pasado y vino a comenzar cosas nuevas en el nombre de Jesucristo. Algo muy importante que tenemos que ver aquí, que el Señor resucitó el primer día de la semana. La resurrección del Señor significa un nuevo comienzo. Eso es lo que significa la resurrección de Cristo, un nuevo comienzo, y abre el camino a una nueva generación y a una nueva era. Esta es la razón por la que el Señor resucitó el primer día de la semana. Este día es el día más grandioso de toda la Biblia, que es llamado el primer día de la semana. Oh, alguien diga gloria a Dios. Lo cual significa que es un nuevo comienzo. Dígale a su vecino: estamos en un nuevo comienzo. Alguien diga gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Una semana
es un periodo de 7 días. Alguien diga 7 días. Y el primer día denota un comienzo nuevo. No quiero que se pierda. Aleluya. Una semana contiene 7 días. Y el primer día de la semana denota en el nombre del Señor un nuevo comienzo. Ahora, una pregunta: ¿por qué Jesucristo no resucitó el 6º o el 7º día? Ayer estaba mirando a algunos teólogos hablando, diciendo que el Señor en sí resucitó el día de reposo, en el 7º día, y ellos sacan sus conclusiones que es el 7º día que Él resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Pero estudiando y escudriñando la palabra de Dios, aleluya, quiero compartir esto porque la Biblia dice que el primer día de la semana. Oh, alguien diga gloria a Dios. Entonces, ¿por qué el Señor no resucitó el 6º o el 7º día o en cualquier otro día de la semana? Debido a que su resurrección introdujo en el nombre del Señor. Él no resucitó el 6º o el 7º día debido a que el Señor en el primer día de la semana introdujo una nueva época, introdujo una nueva era, introdujo lo que es una nueva generación en la antigua creación. Alguien diga gloria a Dios. Había 7 días y Dios en esos 7 días creó en el nombre del Señor todo el universo y todas las cosas, y al 7º día descansó. En esos 7 días fue generada la primera creación. O sea, nos habla de los primeros tiempos en esos 7 días. Pero la resurrección del Señor Jesucristo fue algo que fue generado, fue algo que trajo un nuevo comienzo. La antigua creación pertenece a los 7 días, pero ahora, después de los 7 días, tenemos por medio de su resurrección un nuevo comienzo con otro primer día de la semana. Alguien diga gloria a Dios, aleluya. En otras palabras, por la resurrección del Señor Jesucristo, la nueva creación pasó y ahora comenzó una nueva creación. Por eso dice Pablo: si alguno está en Cristo. Oh, alguien diga gloria a Dios. Su resurrección vino a traer una nueva creación. En el momento que llegamos a Cristo y somos injertados en Él por medio de creer y por medio del bautismo, ahora nos convertimos en una nueva creación en el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya. Lo que fue creado al primero se terminó el día que el Señor resucitó, y algo nuevo fue producido, de manera que el primer día de otra semana representa el comienzo de una nueva creación, una nueva generación y una nueva era. ¿Se ha fijado usted alguna vez en la tipología del Antiguo Testamento? Donde cuando hablo de tipología, hablo de que en el Antiguo Testamento nos habla de la resurrección de Cristo. Alguien diga gloria a Dios. En esta tipología del Antiguo Testamento, que es lo que nos indica que el Señor resucitaría el primer día de la semana. Si vemos las leyes en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 10 al 11 y el 15, vemos que una gavilla de las primicias de la cosecha era presentada al Señor como ofrenda mesita. Alguien diga gloria a Dios. Levítico 23, 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles:
cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por la primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Alguien diga gloria a Dios. Sigue diciendo el verso 11: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Alguien diga gloria a Dios. Mire, aquí hay algo tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. El sacerdote mecerá la gavilla en el nombre del Señor delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente de reposo la mecerá. ¿De qué le explico esto? Alguien diga gloria a Dios. En Levítico 23, 10 al 11 vemos que una gavilla de las primicias de las cosechas era presentada al Señor como ofrenda mecida. ¿Cuándo? El día siguiente al sábado. Esa gavilla que habla Levítico representa al Cristo resucitado, como las primicias de la resurrección. Él resucitó precisamente el día siguiente al sábado. ¿Y cuál es el día siguiente al sábado? El primer día de la semana. Eso aquí Moisés, escribiendo lo que es Levítico, está diciendo que el sacerdote mecerá esa gavilla delante de Jehová. Después de la resurrección, esa gavilla que representa a Cristo se sigue meciendo. Se sigue meciendo, porque el Señor Jesucristo hasta el día de hoy, después de que resucitó, sigue activo en medio de su iglesia. Alguien diga gloria a Dios, aleluya, aleluya. Entonces aquí vemos que esa gavilla se iba a mecer precisamente después del día de reposo. No usa el término el primer día de la semana, sino que usa el siguiente al sábado. Y si analizamos, el sábado es el séptimo día, y el que le sigue al sábado es el primer día de la semana. Alguien diga gloria a Dios. Esto es algo importante porque tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esa primicia de las cosechas eran ofrecidas al Señor el día siguiente al sábado. Esto es el primer día de la semana, siguiente de la semana. Las primicias de las cosechas tipificaban la resurrección de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, es las primicias de la resurrección, ya que el Señor resucitó como las primicias de esa cosecha. Ahora, ¿cuándo eran ofrecidas a Dios estas ofrendas? Las ofrendas eran ofrecidas el día siguiente al sábado, que es el primer día de la semana. Alguien diga gloria a Dios. Esto no solamente figura como tipo, sino que también como profecía, cuyo cumplimiento se ve en el libro de Juan capítulo 20, cuando dice: y el primer día de la semana. Un nuevo comienzo, un nuevo tiempo y una nueva era. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Poniendo esto de base, que nos habla del primer día de la semana, que es el octavo día, que nos habla de nuevos comienzos. También hay otra base que respalda esto, y esto es algo muy importante. El Señor dice que Él resucitó el primer día de la semana, porque el primer día de la semana nos habla de un nuevo comienzo. Alguien diga nuevo comienzo. Las personas que todavía no entienden la revelación del primer día de la semana
son personas que no vivirán en lo que es el tiempo de resurrección. Porque el primer día de semana nos habla de una transformación. El primer día de semana nos habla de un nuevo comienzo. Y el significado, el Señor habló al pueblo de Israel que instruyera a los hijos de Israel a circuncidarse. Alguien diga circuncidarse. Aleluya. La circuncisión tenía que efectuarse el primer día de la semana. Oh, alguien diga gloria a Dios. La circuncisión tenía que hacerse al octavo día, que es el primer día de la semana. Algo pasaba en lo que era la circuncisión. Se circuncidaba a los judíos porque ellos tenían que eliminar su vieja naturaleza y vivir la vida nueva de resurrección. Oh, alguien diga gloria a Dios. Esto nos habla de algo, que el Señor Jesucristo resucita el primer día de la semana, porque desde ese primer día de la semana dejó la vieja naturaleza del pecado, la vieja naturaleza que gobernaba la humanidad, y ahora comenzaba una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, alguien diga gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el Señor habla de lo que es la circuncisión, Él les hablaba de esto, que tenían que circuncidarse para cortar su vieja naturaleza y recibir una nueva naturaleza regida por la vida en resurrección. Por esto los israelitas en aquellos entonces recibieron el mandato de ser circuncidados al octavo día. Todas estas son señales que nos apuntan que el Señor iba a resucitar el primer día de la semana. Alguien diga gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, se comenzó con una nueva semana. Se comenzó con una nueva era. El día de su resurrección hubo un nuevo comienzo y una nueva era. Alguien diga gloria a Dios. Y esto, ya entendiendo esto del primer día de la semana, quiero comprobarles cómo es que dentro de la tumba se quedó lo que es la vieja era. Dice en el libro de Juan capítulo 20, aleluya, verso 1. Jesucristo, en medio de la resurrección, deja la vieja creación en el sepulcro. Ponga atención en esto, porque esto es algo muy significativo. En el momento del bautismo, en el momento de arrepentirnos, dejamos lo que es la vieja naturaleza ahí, porque con Cristo somos resucitados en el nombre de Jesús. Entonces, en el libro de Juan capítulo 20, dice la Biblia que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo oscuro, al sepulcro. Dice la Biblia que vio quitada la piedra del sepulcro. Dice la palabra de Dios en el verso siguiente: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Verso siguiente, aleluya. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Next. Aleluya. Y bajándose a mirar, mire esto que dice aquí. Aleluya. Y bajándose a mirar, ¿vio qué? ¿Qué vio? Vio los lienzos puestos allí, pero no entró Juan.
Aleluya. Y verso siguiente. Llegó Simón Pedro tras de él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Oh, esto está poderoso aquí. Alguien diga enrollado en un lugar aparte. Esos lienzos y el sudario representan la vieja era, representan el viejo tiempo, representan que aún, alguien diga gloria a Dios, esas cosas se quedaron en el sepulcro. Las cosas del pasado, Jesucristo las dejó en el sepulcro. Ahí se quedaron también. Los tiempos de antes ahí quedaron. El Señor resucitó bajo un comienzo nuevo. Él no trajo lo de atrás hacia el presente ni hacia el futuro. Él trajo un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Mira, Jesucristo deja la vieja creación en el sepulcro. Cuando el Señor Jesús resucita, dejó esa vieja creación en el sepulcro. El apóstol Pedro, como vemos aquí, entra y ve los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza, separado de los lienzos, y estaba aparte doblado en un lugar. Esto me llamó la atención, de doblado en un lugar. La gente, los fariseos, levantaron un rumor de que se habían robado el cuerpo del Señor. Si se lo hubieran robado, estas pertenencias, el sudario, no hubiera estado enrollado de una manera en orden. ¿Cómo iban a tener tiempo de doblar lo que es el sudario si se lo hubieran robado? Es una mentira. El Señor mismo, después de resucitar, se quitó la vieja creación, se quitó el Adán viejo y comenzó con el nuevo Adán en obediencia. Y ahí dejó. Alguien diga gloria a Dios. Ahí dejó los lienzos, ahí dejó el sudario en orden. Cuando los discípulos ven esto, se sorprenden. ¿Y saben qué? El ver el sudario y esto en orden, dijeron: Él resucitó. Él resucitó. Oh, Él resucitó. Oh, alguien diga gloria a Dios. Porque todo lo que hace el Señor lo hace en orden. Hasta aún, mire, cuando Él resucita, se quita todo lo que le habían puesto. En el libro de Juan, capítulo 19, en el nombre del Señor, verso 38. Había dos discípulos de Jesús. Alguien diga dos discípulos. Dos discípulos que eran ricos. Uno era José de Arimatea y otro era Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo se encargaron de ir y poner estos lienzos en Jesús. El sudario y los lienzos eran de una clase de tela muy elegante. Ellos se encargaron de poner esto en Jesús. Aquí vemos lo que es la vieja naturaleza. Vemos lo que es el mundo antiguo. Se pone en el cuerpo de Jesucristo. Dice la Biblia, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de ¿quién? Alguien diga gloria a Dios. Esto es importante. Era discípulo de Jesús, pero ¿qué? ¿Pero qué? Aún hay discípulos de Jesús en secreto. Alguien diga gloria a Dios. Y los discípulos de Jesús que están en secreto son aquellos, en el nombre de Jesucristo, que no tienen medida de darle al Rey lo que quiera.
Alguien diga gloria a Dios. Estos discípulos de Jesucristo eran claves para que los nuevos discípulos que entraron al sepulcro reconocieran que Él había resucitado. Si estos discípulos en secreto no entran en la escena, los discípulos que estaban en el círculo secreto de Jesús no hubieran dadose cuenta que Él había resucitado. Entonces, lo que estos discípulos iban a poner era clave para que Pedro y Juan, cuando los vieran, dijeran: Él resucitó. Oh, alguien diga gloria a Dios. Hay cosas claves que el Espíritu Santo te va a hacer que veas para que te des cuenta de que Él vive. Él reina todavía en el nombre. Y si Él vive y Él reina, Él tiene el dominio y Él tiene la autoridad en el nombre de Jesús. Oh, alguien diga gloria a Dios. Hay discípulos secretos del Señor. Hay gente que no confiesa completamente lo que puede hacer por Cristo. Pero ¿sabes qué? En el momento que el Señor demanda, esos discípulos entran en acción. Estos dos discípulos, Nicodemo y Arimatea, José de Arimatea, eran claves. José de Arimatea representa el gobierno, porque José de Arimatea tenía, hermano Salvador, contacto con Pilatos. Alguien diga gloria a Dios. Si usted piensa que Jesús ha perdido el poder sobre los gobiernos, Él no nos ha perdido. Él todavía tiene el dominio. Él tiene discípulos en los gobiernos. Oh, alguien diga gloria a Dios. Nicodemo era un grande en lo que es el mover religioso. Es el que fue a Jesús de noche, ¿se acuerdan? Que le dijo: Jesús, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que vemos y haces no las hiciera nadie si Dios no está con él. Ese es el Nicodemo. Se juntó el gobierno y se juntó la religión, pero eran discípulos de Jesús. En los tiempos finales se va a juntar discípulos del gobierno y discípulos de la religión, y se juntarán para hacer cosas extraordinarias en el reino de Dios. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Alguien puede decir amén en esta tarde. Estos dos discípulos, dice la Biblia, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Escucha, Arimatea fue el que puso el sepulcro de Jesús, y era un sepulcro del último modelo. Arimatea tenía relación con Pilatos, y Pilatos ni siquiera le privó de entregarle el cuerpo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, alguien diga gloria a Dios. Dile a tu vecino: influencia. Oh, aleluya. Este hombre, José de Arimatea, en el nombre del Señor, le dijo a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. Verso siguiente. También, ¿quién? Nicodemo, el que había estado antes ahí visitando a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Aleluya. Verso siguiente. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron ¿en qué? Ahí vemos los lienzos. Ellos se encargaron de envolverlo. Qué privilegio, hermanos. Lo envolvieron cuando estaba muerto. Esos lienzos representan la vieja era en la que Jesús fue envuelto. ¿Y por qué fue envuelto en la vieja era? Porque eso fue lo que trajo el pecado: muerte. Esos lienzos eran lo que el hombre había cometido en el viejo tiempo. Era el pecado, y por el pecado vino la muerte. El rey estaba envuelto en esos lienzos.
aleluya, con especies aromáticas según la costumbre de sepultarse entre los judíos. Verso siguiente, aleluya. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro, ¿qué? Nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. A ese sepulcro es donde al tercer día la tierra se estremeció. Alguien diga gloria a Dios. El pecado de la vieja era no pudo con el poder de resurrección que se estaba manifestando al tercer día. Los lienzos que el Señor tenía puesto no pudieron contener el poder y el esplendor de la resurrección que se estaba manifestando en ese tiempo. Oh, alguien diga gloria a Dios. No hay pecado que pueda detener el poder de resurrección del Señor Jesucristo. Cristo ha resucitado. Oh, alguien diga gloria a Dios. Entonces en Juan 26, cuando llega Juan, iban corriendo los dos, ¿verdad? Juan era más joven, estaba más flaco, ¿verdad? Como yo, iba más recio. Pedro pues estaba un poco más llenito, iba más atrás. Aleluya. Pero cuando Juan va corriendo, llega a la puerta del sepulcro y se detiene. Y Pedro, cuando viene corriendo atrás de él, no se detiene, él se entra hasta adentro. Escucha, Juan nos habla de algo. Juan, son los que siguen a Jesús de cerca, porque Juan se había acostado en el pecho de Jesús aquí. Juan conoció los latidos del corazón del maestro. Pero Juan no tenía el carácter y las agallas para entrar hasta el sepulcro. Hay gente que solamente quiere escuchar el corazón de Jesús, pero no quiere entrar hasta donde está la resurrección. Alguien diga gloria a Dios. Hay gente que solamente de afuera lo quiere ver, porque dice la Biblia que Juan, verso siguiente, el otro, el para atrás, el 5. El 5. Vamos al 4. Aleluya. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y Juan llegó primero, ¿a dónde? Ahí llegó al sepulcro, a la puerta del sepulcro. Y bajándose solamente así, dice, vio los lienzos puestos allí. ¿Pero qué? Una cosa es estar fuera y otra cosa es estar dentro. Afuera no está el poder de resurrección, adentro está la esencia del poder de resurrección. Oh, alguien diga gloria a Dios. Mira, esto de Juan nos habla de algo. Hay gente que todavía no se da cuenta de la resurrección. No han vivido la resurrección de Cristo. No conocen la resurrección de Cristo. Son gente que ama a Dios, como Juan. Son gente que han tenido relación con Dios porque han escuchado a Dios, pero no han estado en el lugar de resurrección. No lo han conocido. Porque para conocer al Cristo resucitado, oh, alguien diga gloria a Dios, tiene que ser aquellos que lo buscan. Porque el que busca lo va a encontrar. Alguien diga gloria a Dios. El poder de Jesús resucitado es un poder que va por encima de todos los poderes de esta tierra. Oh, alguien diga gloria a Dios. Pero dice la Biblia, luego llegó Simón tras de él. ¿Y qué pasó con Simón? Entra. Alguien diga gloria a Dios. Los que no conocen el poder de resurrección todavía no están circuncidados.
siguen viviendo una vida pasada, siguen viviendo una vida de pecado, siguen viviendo una vida de maldad. No han conocido el poder de resurrección. No aman a su hermano, no aman a su hermana. No han conocido el poder de resurrección. Sirven a Dios a su manera, sirven a Dios en su razonamiento. No han conocido el poder de resurrección. El que conoce el poder de resurrección es una persona que ha conocido al Cristo resucitado. Oh, alguien diga gloria a Dios. Mira, entró Simón al sepulcro y él vio los lienzos puestos allí. Verso siguiente. Y también vio que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Separados, lienzo y sudario separados, sino enrollado en un lugar aparte. Cuando Pedro ve esto, vamos al verso siguiente. Entonces entró también el otro discípulo, entró después, el que había venido primero al sepulcro, y vio. Al ver estas dos partes, el sudario y los lienzos, les vino la revelación. Les bajó la voz de Dios. Él vive. Oh, alguien diga gloria a Dios. Estas dos cosas que los discípulos Arimatea y Nicodemo pusieron fueron lo que les trajo a ellos la revelación de que Jesucristo había resucitado. Y al verlos, el lienzo y el sudario que se quedaron en el sepulcro, eso también les trajo revelación a ellos de que ahora era un tiempo nuevo. Era una era nueva. El número 8 significa nuevos comienzos. La semana tiene 7 días, pero después del séptimo día viene un nuevo comienzo. Jesús dejó la tumba en el 8º día, que es el primer día de la semana. Y ahí le vino a decir a la muerte, y le vino a decir al diablo, y le vino a decir a todos los demonios: estoy comenzando un tiempo nuevo. Es por eso que la iglesia nace, José, en un tiempo. Oh, alguien diga gloria a Dios. Es por eso que la iglesia comenzó con un tiempo. Oh, alguien diga gloria a Dios. Es por eso que los que se acaban de bautizar han comenzado un tiempo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús las cosas son nuevas. No trates de traer lo viejo al presente, hermano. No trates de que el diablo te traiga lo del pecado de atrás, las cosas del pasado acá al presente. No. Cristo resucitó. Cuando el diablo te quiera destruir y decirte: mira, tú todavía vas a seguir así. No. Estoy viviendo en un tiempo nuevo. Aleluya. Él resucitó y su resurrección me habla de un tiempo nuevo. Él resucitó el primer día de la semana y quiere decir que he comenzado un nuevo comienzo. Ahora estoy en Cristo. Oh, alguien dale un aplauso al Rey en esta hora. Cuando yo digo Él resucitó, estoy diciendo: estoy en un tiempo nuevo. Cuando la Biblia dice resucitó, estamos hablando de un nuevo comienzo. El sudario y los lienzos se quedaron ahí en el sepulcro. Eso no puede resucitar. Eso tiene que morir.
Por eso ahí lo dejó Jesús. Ahí se quedó. Y cuando Él sale, sale a nueva vida. Alguien diga gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Los lienzos y el sudario fueron dejados en el sepulcro en un buen orden. ¿Quién se los quitó a Jesús? ¿Quién se los quitó? Él mismo. Se quitó el sudario y se quitó los lienzos y los dobló y los dejó ahí en perfecto orden. Esto no fue hecho por ángeles, sino que fue hecho por el Señor mismo. Y la prueba de esto se ve en la resurrección. Cuando Lázaro fue resucitado, Él mandó que alguien le quitara los lienzos, pero a Cristo nadie se los quitó. Él se los quitó por sí solos. Alguien diga gloria a Dios. Mira, esto es algo importante. A Lázaro se los manda a quitar. ¿Por qué? Porque el pecado todavía tenía el gobierno sobre el hombre. Cuando Jesucristo resucita y trae los lienzos, como Él venció al pecado y Él venció a la muerte, ahora Él mismo se los podía quitar. La muerte y el sepulcro y el Hades no tuvieron el poder para poderlo detener, porque Él era el justo y el santo de Dios, que se había presentado en un sacrificio perfecto. Oh, alguien diga gloria a Dios en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. No volvamos a ser influenciados por lo que el mundo quiere dominarnos y manejarnos. El mundo y las cosas de la tierra quieren hacernos pensar de que yo todavía no vivo en resurrección, y quiere traerme el pasado y quiere traerme las derrotas del pasado. Pero cuando el diablo quiere hacer eso, yo le digo: diablo, acuérdate que el sudario y los lienzos se quedaron en el sepulcro. Dígale a Dios. No puedes gobernar mi mente, no puedes gobernar mi corazón, porque esos Jesucristo los dejó en el sepulcro. Ahora dentro de mí corre la vida. Oh, alguien diga gloria a Dios. Mira. Esta es una revelación poderosa, porque muchas personas por eso no avanzan en Cristo, porque siguen cargando los lienzos que Jesús dejó en el sepulcro. Tú no estás capacitado para cargar los lienzos. Esos lienzos te van a destruir. Es la vieja vida, es la vida del pecado, es la vida de la destrucción del pasado. Jesucristo los dejó en el sepulcro, y si los dejó ahí es para que tú no sigas cargando eso. Si los dejó ahí es para que tú digas: ahora Cristo resucitó. Dije: ahora Cristo resucitó, ahora tengo vida nueva. Oh, si alguien tiene vida nueva, aplaudan esta tarde al Señor. Si usted cree que Cristo resucitó, alábele. Oh, alabado sea el nombre de Jesucristo. No permitas que el diablo te vuelva a poner los lienzos. Ponte el lienzo del pasado, mira, póntelo. No, dile: hey, espérate, ¿no te acuerdas? ¿De qué? Están en el sepulcro. Están en el sepulcro. Ahora Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, también yo fui resucitado con Él. Alguien diga gloria a Dios. ¿Cuándo resucitó el Señor?
el primer día de la semana. Hoy que celebramos el servicio al Señor, se celebran los primeros días de la semana. Ahorita estamos en un primer día de la semana. ¿Y por qué le damos alabanza al Señor el primer día de la semana? Para recordar que Él resucitó el primer día de la semana. Fíjate, los servicios del domingo no son casualidades. Los servicios del domingo nos hablan de que nos recordemos de su resurrección y nos recordemos que ahora Cristo también dejó los lienzos en la tumba. No traigas lo de atrás a donde estamos viviendo en una vida nueva. Póngase de pie en esta hora. La semana que entra estaré hablando a quienes se les revela la resurrección. Quien diga gloria a Dios. A quienes se les revela la resurrección. Porque esto que acabo de hablar, no a todos se les revela. Voy a hablar a quienes se les revela. Pues si algunos creían, el pastor no va a estar el domingo, aquí voy a estar. Quien diga gloria a Dios. Gracias a Dios volamos en avión de Denver el sábado. Y estamos aquí a las 11 de la noche el sábado. Para estar aquí el domingo hablando de aquellos a quienes se les revela la resurrección. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Y está en el mismo capítulo y en el mismo verso. La resurrección no se le reveló ni a Pedro ni a Juan. Ellos se dieron cuenta que había resucitado, pero no lo vieron. Hay gente que sabe que Cristo resucitó, pero no lo ha visto. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga amén. Eso es para el otro domingo. Levante sus manos, porque Él resucitó. Qué bonito es estar en la casa de Dios. Denle gracias a Dios, porque Él vive. Voy a pedir a los músicos que pasen. Hay un canto que me gusta que se llama Él vive. En el nombre de Jesús. Él vive. Él resucitó. Oh Espíritu Santo, Él vive. ¿Y sabes qué? Porque Él vive, tú y yo también vivimos. Espíritu Santo, tú que estás aquí gobiernas en esta hermosa tarde. Aleluya. Él vive. Él vive. Toda muerte que opera en los cuerpos en estos momentos se tiene que ir, porque aquí está el que resucitó. Aquí está. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que en estos momentos seas tú el que comience a tocar los corazones. En el nombre de Jesucristo. Puede ser
por ti se callan, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Yo quisiera que las flores le dijeran a los hombres por cuán mano todas ellas fueron creadas. Luego así comprendería, dígalo, que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. Y yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar Que me dice cantar. ¡Hey! ¡Aleluya! Que hay un Dios verdadero que hizo y toda la creación. Y yo sé Que Él vive, en el nombre de Jesucristo, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando. que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Ese poder del que resucitó está aquí. Ese poder del que resucitó está aquí. En estos momentos todo lo torcido se tiene que enderezar. En estos momentos todo lo podrido tiene que salir. En estos momentos, por el poder de resurrección, el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar en nosotros en el nombre de Jesucristo. El poder de resurrección se manifiesta en tu vida. El poder de resurrección se manifiesta en ti. El poder de resurrección comienza en el nombre de Jesucristo a manifestarse en esta hora. Aleluya. En el nombre de Jesús. Sí, Espíritu Santo. Oh, Si la tierra tú la riegas, en el nombre de Jesús. Porque hay hombres que dudan tanto de ti. en el nombre del Señor. Yo quisiera que las flores le dijeran a los hombres por tu mano todas ellas fueron creadas. Solo así Sí, sí, sí. comprendería Levante sus manos, levante sus manos. que no existiría Lo más bello. que en el mundo Ahora pueda quiero que haber. abra su boca y confiese: Él vive, Él vive, Él vive. Yo sé que Él vive, La tumba está pues vacía. lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo Toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa del niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. En el nombre de
hecha conmigo. En estos momentos la presencia de Dios está aquí. Quiero que confiese, Él vive. Él vive. Jesús vive. Jesús vive. En lo que usted está hablando esto, Jesús vive. Jesús vive. El poder de resurrección empezará a invadirlo a usted. Abra su boca y dígalo: Él vive. Él vive. Él vive. Él resucitó. Él vive. Él resucitó. Abra su boca. Abre su boca. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Abra su boca. Dígalo. Manda la vasalla. Ahora. Ahí está. Ahí está. Abre tu boca. Confiesa que Él vive. Si la muerte está sobre ti, es porque no has creído que Él vive. Abre tu boca. Abre tu boca. Todo espíritu de muerte se tiene que ir en el nombre de Jesús. Ahora, Shanda la vasalla. Y Catoro lo va. Abre tu boca. Él vive. Esos que empiezan a decir Él vive. Esos que empiezan a decir que Él vive. El poder de resurrección comienza. Shanda la vasalla. El diablo es mentiroso, el Señor lo reprenda. La iglesia no es una iglesia, aleluya, ordinaria. No es una iglesia que es un club social. La iglesia sirve al Cristo resucitado. Abre tu boca. Padre, tú resucitaste. Padre, tú vives. Padre, tú resucitaste. Toda muerte tiene que irse. Toda muerte tiene que irse ahora. Oh, algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando. Y yo sé que Él vive. ¡Fuego de Dios! Veo en la risa de un niño cuando voy pasando. ¡Anda la vasalla! Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que ¡Él vive! ¡Ey! Jesús, ¡ey! ¡Él vive! ¡Él vive! En el nombre de Jesús. Mira. Como el poder de resurrección sobre esta mujer. Él vive. Alguien se está dando cuenta que Él está aquí. Vasalla, mamá. al oír el bramido del mar que me Es que Él dice está aquí. que hay un Dios Él verdadero. vive. Poder de resurrección sobre esta mujer. Poder de resurrección. Shatarabashaya. Fuego. Ha entrado el poder de resurrección en este lugar. ¡Ey! Poder de resurrección. Al oír el bramido del mar que me dice cantando Aquel que no quiere que el Cristo resucitado verdadero que se manifieste en su vida. Ahora, el poder de resurrección. Hay gente que todavía está muerta. Hay gente que todavía no quiere reconocer que Él vive. Más allá. pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Sigue. Al oír el bramido del mar que me dice cantando Ahora, Espíritu Santo, el poder de resurrección. ¡Ey! Sí, cae. Una música. Bajito. Quiero que escuches el mover que hay aquí. El poder de resurrección está aquí. Hey, si caído más Siria, Kaisama. Oh. Tráeme ese bote de ahí. El
poder de resurrección. Ahora, Espíritu Santo, saca lo que hay en esta niña desde raíz. Ahora, en el nombre de Jesús. Masaki Tarabashaya. Ayúdela ahí, ore por ella, ore por ella. Oki Tarabaja. El poder de resurrección está aquí. El poder de resurrección está aquí. Si no se manifiesta en ti es porque no quieres, si no crees. Poder de resurrección sobre él. Ahora, ahora, más. Oh, siga diciendo: Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Poder de resurrección sobre él. Ahora, suéltalo. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando. Están en el sepulcro, Berta. Los lienzos están en el sepulcro. En el nombre de Jesús,
Toda maldición del pasado se quedó en la tumba. Y ahora el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¡Oh! ¡Fuego! En el nombre de Jesús. Y Catarabasaya. ¡Oh! ¡Ah, Espíritu Santo! Principados de maldad, potestades, gobernadores, jueces, Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Shandarabasaya. Él resucitó. En el nombre de Jesús. Toda guerra en estos momentos, aleluya, de todo espíritu contrario, está cautiva por el poder del nombre de Jesús. Él resucitó. Él resucitó. Y Jesucristo gobierna. Y Él reina por los siglos de los siglos. Sigue operando. Su espíritu sigue. Oh, aleluya. Estamos en un tiempo nuevo. Quiero que entiendas esto. Estamos en un tiempo nuevo. Él vive. Había un hombre que estaba pasando por lo que es un luto de una pérdida. Aleluya. Y este hombre se encerró en su despacho. Y mientras él se encerraba, le empezaron a decir: oye, comienza a declarar y a decir que Jesús vive. Que Jesús vive. Y en lo que él confesaba y con lo que él decía, la vida comenzaba a fluir. Él vive. Él vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Gracias porque vives, Padre. Él vive. La muerte no pudo detenerlo. El sepulcro no lo pudo soportar. Y el diablo no pudo retener las llaves. Porque Él se presentó vivo en el mismo infierno. Y Él le dijo a Satanás: vengo por lo que me pertenece. Vengo por las llaves. Vengo por las llaves. Esas llaves me pertenecen. El diablo no pudo retener las llaves, porque estaba el Cristo resucitado enfrente de Él. Él vive, iglesia. Él vive en el nombre de Jesucristo. Y porque Él vive, la iglesia sigue caminando. Porque Él vive, la iglesia sigue adelante. Aunque el diablo trate de querer detener la iglesia,
no puede detenerla, porque tiene al Cristo resucitado con ella. Aunque se levante lo que quiera levantarse, aleluya, cizaña, miedos, aleluya, chismes, serpientes que quieran detener la iglesia, quiero decirles, no podrán detenerla, porque la iglesia tiene a un Cristo vivo. ¡Oh! Cristo no está muerto. Si este ministerio ha sido de bendición para ti y te gustaría apoyar, ofrendar, o eres miembro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y quisieras diezmar, lo puedes hacer a través de cualquiera de estas plataformas.